Bueno, seguimos esta noche en Somos Debate con todos los temas de actualidad. Tenemos una visita, hacía tiempo que no lo teníamos aquí en Santa Fe, lo vamos a compartir con todos ustedes. El teniente general retirado Martín Balsa, un hombre que los argentinos vamos a recordar, ha sido un hombre que ha marcado una época a través de su trayectoria en el ejército argentino, a través de su trayectoria como uno de los, yo diría, héroes de Malvinas, uno de los hombres que ha estado en Malvinas. El general Balsa además ha sido representante, embajador argentino en el exterior, ha ocupado sedes diplomáticas importantes en Latinoamérica. Y bueno, y es un gusto compartir con nuestros amigos televidentes su presencia esta noche en el programa. ¿Cómo le va, general? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme, muy buenas noches. Hay en dos cosas que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. ¿Qué le a ver? Yo se lo agradezco. No soy ningún héroe de Malvinas. Los héroes de Malvinas son los que quedaron en la turba malvinera o en las gélidas aguas del Atlántico Sur. Soy, sí, y me enorgullezco de serlo, un veterano de guerra. Pero han dado una lucha heroica. De Malvinas, sí. Y en eso yo se lo agradezco en nombre de mis oficiales, suboficiales y soldados que comandé en Malvinas. Y con lo otro, usted dijo que yo menciono a Balsa como algunas cosas que hicimos, pero Balsa fue jefe del ejército, pero no podría haber hecho absolutamente nada sin el maravilloso grupo de generales, oficiales y suboficiales que tuve a mis órdenes en los 8 años que fui jefe del ejército. ¿Usted cómo vio a la opinión pública en alguna oportunidad, general, cuando hizo una muy fuerte autocrítica del rol del ejército en el pasado reciente de la Argentina, ¿no? Con frases realmente que fueron muy fuertes, que golpearon y que conmovieron a muchos sectores desde que hizo una admisión del rol del ejército en una época muy, muy dura para los argentinos? ¿Cómo mira la Argentina de hoy? ¿Cómo mira el rol del ejército en democracia, el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, de cara a aquel pasado que usted tuvo que admitirlo, ¿no? Como hombre de bien? Lo miro al futuro, como creo que todos los argentinos, o no todos, pero como lo miro yo, lo miro con optimismo. En cuanto al mensaje que usted se refiere, nosotros nunca lo llamamos autocrítica, sino lo llamamos un mensaje institucional, una respuesta que el ejército le debía desde hacía mucho tiempo atrás a la sociedad. Usted se está refiriendo a ese mensaje institucional que yo pronuncié en nombre del ejército un martes 25 de abril de 1995, en un muy importante programa de televisión en aquel entonces. Soy optimista, creo que las lecciones del pasado la sociedad las ha aprendido y obviamente las Fuerzas Armadas, porque los 6 golpes militares del siglo XX, a lo mejor muchos jóvenes que nos están viendo no recuerdan, me refiero a 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. De esos 6 golpes de Estado cívico-militares, porque en todos los golpes de Estado hubo sectores políticos, empresariales, sindicales, culturales, varios colegas suyos también, ¿no usted? Es decir, fueron golpes cívicos militares. Gran parte de la sociedad civil en esos golpes de Estado, de los cuales de los 6, 4 los viví. En 1955 era un joven cadete del último año del colegio militar. En el derrocamiento de un gran presidente como fue Frondizi, era teniente. Era teniente primero en el derrocamiento de un honesto, un verdadero gentil hombre como fue el doctor Ilia. Y lamentablemente también viví, como muchos argentinos, el último y lamentable, muy distinto a todos, de 1976. Esa violencia criminal de los años 76 para mí tiene su origen en 1955. Yo era cadete de 4º año del colegio militar
estaba en retiro regresando al colegio. Era un día, en un libro de mi autoría reciente, yo cuento, digo que era un día gris plomizo, no llovía. En el momento de subir al tren, alguien dijo, ¡qué truenos! Yo tomo el tren, llego al Palomar 45 minutos después, y me dicen, están bombardeando Plaza de Mayo. Esa madrugada, la batería de artillería del Colegio Militar va a Buenos Aires y emplaza una posición en la Costanera Sur. Vi una ciudad bombardeada, destruida. Perdón, bombardeada el sector ese de Plaza de Mayo. Y otros sectores también. El sector que es actualmente la Biblioteca Nacional en Buenos Aires también, varios sectores. Pero esa ciudad, esa parte de la ciudad de Buenos Aires, hacía acordar ciudades bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial. Armas de la patria bombardearon a un pueblo inocente que estaba en la plaza. Más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Ahí se instaló una violencia sobre objetivos no militares. Se criminalizó la protesta política. Lamentablemente, ¿quiénes bombardearon? 3 meses después fueron recibidos como libertadores en septiembre de 1955. O sea que ahí se gestó esa violencia que culminó, sí, en esos lamentables años del autodenominado proceso de reorganización nacional, que en mi opinión no fue ni proceso, ni mucho menos de reorganización, ni mucho menos de nacional. General, trayéndolo a la actualidad, se ha dicho de que muchos de los males argentinos en materia de defensa, de seguridad, con sus fronteras, tienen relación con un virtual desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Prefectura. ¿Esto es tan así? ¿Han sido desmanteladas las Fuerzas Armadas? Yo va a ser 16 años que pasé a retiro, fui el último jefe del Ejército del siglo XX. Sí, sí. He estado, como usted dijo, en otras funciones, 8 años de embajador en Colombia y los 4 últimos en Costa Rica hasta fin de año. No estoy interiorizado de la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas, ni siquiera tampoco del Ejército, pero no relaciono los problemas que usted dice, esto sobre todo narcotráfico y todo, a un problema con las Fuerzas Armadas, porque la prioridad en la lucha contra ese flagelo, terrorismo, narcotráfico, que no es solo en la Argentina, se da en muchos países de Latinoamérica y en Europa, la prioridad la tienen las fuerzas policiales, nuestra Policía Federal, nuestras policías provinciales, nuestras fuerzas de seguridad, la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria. Prioritariamente son fuerzas que están capacitadas para una lucha de ese tipo. La misión de las Fuerzas Armadas, la estructura, el despliegue, la doctrina, el armamento está para otra función, lo cual no quiere decir que en el monopolio legal de la violencia, empleo una palabra de Weber o de Maritain, o en el monopolio legal de la fuerza que tiene el Estado, el Estado es el que tiene que tener el monopolio de eso. Ahí están las policías, luego las fuerzas de seguridad, y la última ratio que tiene el Estado son las fuerzas armadas. Yo creo que la situación de nuestro país es una opinión. Yo respeto todas las opiniones. Ustedes me preguntan, en la situación de nuestro país, las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad están capacitadas para combatir contra ese flagelo. Ahora, eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas, dentro de la ley, de lo que establece la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Nacional, puedan brindar ciertos tipos de apoyos.
no de refuerzos. El refuerzo es del inferior al superior. No es un tema semántico, ¿no es cierto? Sí, sí. En cambio, el apoyo, una fuerza superior puede dar un apoyo. ¿Qué apoyo pueden dar las Fuerzas Armadas? Dentro del área logística, como establece la ley, transporte, racionamiento, alojamiento, apoyos de radar me refiero de vigilancia, control aérea y de vigilancia terrestre, control, es decir, apoyar pero dentro de la ley. En el actual contexto psicosociocultural, político y económico de nuestro país, la situación en ese contexto es distinta en todos los países. Por mi experiencia, aquellos países donde han proyectado, han aplicado las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el resultado ha sido negativo. Casi que se adelantó a contestar la pregunta que venía, porque su reflexión, su respuesta y sus conceptos tienen que ver con algo que en este momento se está incubando, como es una acción conjunta de fuerzas de seguridad nacionales y fuerzas de seguridad en las provincias, que son las policías provinciales, ¿no? Esta es una alternativa que se está barajando en distintos sectores políticos que evidentemente tienen que tener una articulación en el terreno en el que usted explica, ¿no? Pero esta sería una respuesta adecuada, sería una solución a los problemas de seguridad que vive la población hoy en la Argentina, y le estoy hablando en las grandes ciudades de la Argentina, no particularmente en Santa Fe. Santa Fe es una ciudad más de la Argentina, ¿no? Yo no soy político, no soy politicólogo, no soy sociólogo, no soy especialista en seguridad, soy un militar retirado que ha tenido en los últimos 12 años una experiencia en el campo diplomático, particularmente en un país muy afectado que está luchando y quiera Dios que salga de este conflicto de más de 50 años como es la hermana República de Colombia. Pero insisto, yo creo que actualmente la situación de nuestro país con respecto a la experiencia que viven otros, Colombia o que ha vivido México, es totalmente diferente. A mí me parece que en el estado actual, fuerzas policiales, federal, provincial, federales, me refiero a Policía Federal y Policías Provinciales, fuerzas policiales. Y nuestras fuerzas de seguridad tienen una gran capacidad. Para ello, creo que tienen que ser conducidas con unidad de comando y con economía de fuerzas. Dos principios de la conducción de la guerra que aplicaba San Martín, pero que se aplica también en esto. Es decir, aplicar la fuerza necesaria para lograr un objetivo y combatir algo. No aplicar a lo mejor más fuerzas de las necesarias, porque con eso no se logra nada. Y una unidad de comando. En la lucha contra el narcotráfico, y no está hablando usted con un especialista en narcotráfico, no solo son las fuerzas estas, es un problema de salud, en mi opinión, reitero, respeto otras opiniones, es un problema de salud pública el narcotráfico. Es un problema directamente relacionado con el factor migratorio. Es un problema relacionado con el factor educación. Es decir, son muchas cosas por las cuales tiene que aplicarse en la lucha contra este flagelo. Una multidisciplina. Una multidisciplina, pero insisto, dentro de esas 3 o 4, es un problema de salud pública, es un problema migratorio, es un problema de conducción centralizada, es un problema de inteligencia centralizada al más alto nivel, una comunidad de inteligencia. Esos factores coadyuvan. No solamente está el factor punitivo inmediato, pero aclaro, no habla con un especialista. General, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor usted no quiere contestar, pero lo excuso si no la quiere contestar. Su actitud ha sido muy valiente y de hablar a la opinión pública siempre con la verdad. ¿Ha recibido algún reproche de sus camaradas de armas alguna vez por su mensaje hacia la ciudadanía en función de lo que ocurría dentro de la institución Ejército? ¿Recibió algún reproche? ¿Mientras fui jefe? Sí. ¿O después? Bueno, vea. Recordemos que ese mensaje institucional de la Fuerza, del martes 25 de abril de 1995, muchos lo llaman autocrítica. Nosotros hablamos de un mensaje institucional del Ejército, dada por quien tenía que darlo, que era el jefe del Ejército. Me sentí acompañado por todo el personal en actividad, lo cual no quiere decir que algunos, en ese respetuoso disenso, puedan no haber estado de acuerdo, pero luego
nunca expresaron algo que a mí pudiera incomodarme. La prueba está que continué 4 años más a cargo de la fuerza. Con los retirados, con muchos retirados, yo me sentí muy acompañado con ese mensaje. No con otros, y particularmente no con aquellos que estaban, y muchos de ellos deben seguir, muy vinculados con la dictadura. Sí. Esa dictadura que nunca más va a volver. Nunca más va a haber un golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. En la sociedad argentina, creo, aprendió la lección, porque los golpes, reitero, fueron cívicos militares. La subordinación de las Fuerzas Armadas, y particularmente por la que yo hablé siempre, que es del Ejército, demostró la subordinación al poder civil, el respeto a las instituciones republicanas. Un lunes 3 de diciembre de 1990. Ese día se terminó todas las chirinadas y aquellos conatos, motines, a partir de ese 3 de diciembre de 1990. Hasta este momento que estamos conversando, no creo que ninguno, ni usted, ni ninguno que nos escucha, recuerde un periodo de estabilidad constitucional e institucional, claro, en el contexto de las Fuerzas Armadas tan largo en el siglo XX. Es decir, que las Fuerzas Armadas de hoy nadie puede acusarlas del no respeto a las instituciones republicanas y a la esencia de los valores democráticos. Hay que tener presente que estos hombres que conducen las Fuerzas Armadas hoy, en un 90%, todos los jefes y los mandos medios, jefes de unidades y muchos mandos de la conducción superior, a nivel me refiero comandantes de brigades de cuerpo, estos hombres ingresaron a los institutos militares en plena vigencia de la democracia. Y egresaron, obviamente, en plena vigencia de la democracia. Quiere decir que si no hay respeto que todos deseamos, hay que buscarlos en otro lado, pero no en las Fuerzas Armadas. ¿El coronel Seineldin fue un aventurero? No, en mi opinión no. ¿No? Seineldin golpista, es un coronel fallecido. Yo compartí con él, yo soy 2 años antes que Seineldin, él es del arma de infantería, yo de artillería. Cuando éramos tenientes y tenientes primeros, compartimos 4 o 5 años como instructores en el Colegio Militar de la Nación, él del arma de infantería y yo de artillería. Posteriormente, en Malvinas, Seineldin se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería 25 y fue un buen jefe de regimiento en Malvinas. Estuvimos 30, 31 días juntos en el campo de prisioneros de guerra y prefiero recordar el Seineldin de Malvinas y de los tiempos que fuimos instructores. Lo que vino después, a lo cual usted se refiere, fue otra cosa y muy lamentable. No lo calificaría de aventurero en absoluto. Sí hemos disentido, particularmente en los lamentables enfrentamientos de Martelli y sobre todo el 3 de diciembre de 1990, pero lo rescato como un buen jefe de regimiento en Malvinas. En su vida privada sufrió mucho por una enfermedad de un hijo, de manera que, y está muerto. No voy a ampliar, salvo a eso. No creo que haya sido un aventurero. Creo, muy respetuosamente hacia él, que se equivocó en Martelli, se equivocó el 3 de diciembre. Y me queda la última cuestión, me terminó el tiempo, podríamos haber seguido conversando, pero usted dijo, Seineldin está muerto. ¿Y Aldo Rico, que está vivo? Aldo Rico está vivo. Lo respeto como combatiente también. Ya es distinta la situación mía con Rico porque yo soy mucho más antiguo que Rico. Sí. Rico era cadete y yo era teniente primero. Fue un buen oficial. En Malvinas trabajamos codo a codo,
con Rico, no con Seyneldín, porque las circunstancias operativas llevaron a que el regimiento de Seyneldín quedara en el aeropuerto, pero las incursiones que Rico hizo con una fracción de un cuerpo especial, como son los comandos, un cuerpo pequeño integrado por oficiales y suboficiales, esas incursiones las apoyó el Grupo Artillería 3 que estaba a mi mando. Así que recuerdo con Ricos esas jornadas inolvidables, jornadas malvineras. Después vino otra cosa, pero siento un profundo respeto profesional con Rico. No nos vemos con mucha frecuencia, pero las veces que vamos, que nos encontramos, recordamos eso. Y lo mismo, fue un muy buen combatiente. General, yo le agradezco mucho su tiempo, porque sé que en Santa Fe iba a estar pocas horas para presentar su libro y para tomar contacto, como usted nos explicó, con algunos amigos que tiene aquí en la zona. Así que gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que algunos que me acompañaron hasta acá me hagan recordar. Quiero hacerle llegar a usted un libro, pero no lo tengo acá, así que se lo voy a hacer llegar a través de uno de los que me acompañó. Se llama Bitácora de un soldado. Muy bien. De Perón a Kirchner. 1952, cuando yo ingresé al colegio militar, hasta el año 2003. 2003, porque yo en el 2003 fui de embajador, ya no tuve una vivencia. En los otros tuve una vivencia, y yo doy mi vivencia, mi opinión. No doy la opinión, doy mi opinión de muchos, sobre todo de 4 grandes desencuentros de esos golpes cívicos militares, que no se van a repetir nunca más. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Hasta general. siempre. Bueno, con el general Martín Balsa cerramos este bloque de Somos Debate. Vamos a continuar el programa, Una pausa enseguida, hay más invitados, hay más temas.